La tierra de nadie era un manto de lodo, cráteres y alambre de púas, un purgatorio entre el infierno de nuestras trincheras y el de los aliados. Patrullábamos en grupos pequeños, moviéndonos como sombras, con los fusiles listos para cualquier sorpresa. Nuestro objetivo hoy era un sector que había estado inactivo durante semanas, un tramo particularmente desolado donde la artillería había hecho su trabajo sin dejar rastro de vida. La orden era reconocer cualquier nueva actividad o posición enemiga. El día era gris y opresivo, con una neblina que se aferraba al suelo, reduciendo la visibilidad y aumentando la sensación de aislamiento. Cada paso en el barro era una lucha, cada sombra un posible enemigo. El sargento Richter, un hombre con la piel curtida por el sol y la fatiga, nos guiaba con su mirada atenta. Fue entonces cuando lo vimos. Una pequeña depresión en la tierra, casi imperceptible, camuflada con ramas secas y restos de lona. No era un cráter de obús, sino algo intencional, una estructura apenas visible que parecía haber sido parte del paisaje durante mucho tiempo. Un refugio improvisado. El sargento nos hizo una señal para detenernos. Nuestros rifles se levantaron, apuntando hacia el escondite. El corazón me latía con fuerza. ¿Era una trampa? ¿Un nido de francotiradores? Cuidado, susurró Richter. Su voz grave, parece abandonado, o esperando. Nos acercamos con extrema cautela. La entrada del refugio era baja y estrecha, con una lona vieja que servía de puerta. El olor a tierra húmeda y aire estancado emanaba de su interior. Franz, el más joven del grupo, estaba pálido, su mano temblaba en el gatillo. El sargento, Richter, con su rifle preparado, tiró suavemente de la lona. La oscuridad del interior se reveló, junto con un olor más denso, una mezcla de humedad, polvo y un tenue rastro a humo frío. No había cuerpos, ni enemigos esperando. El lugar parecía vacío, pero la sensación de una presencia reciente era palpable. En el centro del refugio, sobre un lecho de paja y unas mantas sucias, había algunas pertenencias básicas, una cantimplora, casi vacía, un trozo de pan seco y un pequeño paquete de cigarrillos, medio consumido. Todo parecía dejado a toda prisa, o con la intención de regresar. Parece que alguien estuvo aquí, murmuré. El sargento Richter se arrodilló, su linterna, explorando cada rincón del pequeño espacio. Fue entonces cuando la luz se posó sobre un objeto que nos heló la sangre, parcialmente escondida bajo una de las mantas, pero colocada de forma que fuera encontrada, había una bandera blanca, pequeña, limpia y cuidadosamente doblada. La presencia de ese hallazgo insólito, una bandera de rendición en un refugio abandonado en el corazón de la tierra de nadie, nos dejó sin aliento. No era un secreto militar, sino un enigma humano. ¿Quién la había dejado allí, y por qué? El misterio apenas comenzaba. La bandera blanca, su pureza contrastaba brutalmente con el lodo y la miseria que nos rodeaba. No era una bandera de batalla, sino una improvisada, hecha quizás con un trozo de tela de camisa o un pañuelo. Estaba cuidadosamente doblada, como si hubiera sido preparada para un propósito específico. El silencio en el refugio era denso, lleno de preguntas no formuladas. El sargento Richter la recogió con cautela, examinándola. Limpia, murmuró, demasiado limpia para haber estado mucho tiempo aquí, y no parece haber sido usada en combate. Franz preguntó si era una trampa, si había explosivos o algo debajo. Richter negó con la cabeza. No hay cables, ni trampas obvias. Esto no es para matarnos, es otra cosa. Continuamos revisando el pequeño refugio. Además de la cantimplora, el pan y los cigarrillos, encontramos algunas balas de rifle sueltas, un pequeño cuchillo de campaña y un trozo de papel arrugado que parecía una carta a medio escribir. Estaba en francés. El sargento me pidió que intentara descifrar la carta. Yo, al haber estudiado algo de francés en la escuela, pude entender algunas palabras. Era una carta personal, dirigida a una madre, hablando del miedo, del frío, de la desesperación de la guerra. Mencionaba un encuentro inminente y una decisión difícil. No había nombres ni fechas, pero el tono era inconfundiblemente el de un soldado francés. Parece que un francés estuvo aquí, le dije a Richter. Estaba escribiendo a su madre, y habla de un encuentro y una decisión difícil. Richter frunció el ceño. ¿Un encuentro? ¿Con quién? ¿Y por qué una bandera blanca? La presencia de esa bandera y la carta a medio escribir apuntaban a una historia mucho más compleja que un simple refugio abandonado. Los vestigios del ocupante no revelaban un combate, sino un dilema personal,
una crisis de conciencia que había llevado a este soldado francés a un rincón olvidado de la tierra de nadie. La bandera blanca no era un símbolo de rendición en el campo de batalla, sino quizás una señal de una rendición personal, o de una propuesta desesperada que aún no entendíamos. El misterio se profundizaba, llevándonos más allá de las tácticas militares hacia el terreno inestable de la moralidad y la deserción en tiempos de guerra. Regresamos a nuestras líneas con la bandera blanca, la carta fragmentada y los pocos objetos personales del refugio. La historia que habíamos descubierto era inusual, y el sargento Richter decidió que debía ser presentada directamente al Hauptmann Gruber, el oficial al mando de nuestro sector. Gruber era conocido por su pragmatismo y su estricta adhesión a las normas militares. En el dugout de mando, la atmósfera era sombría, como siempre. Gruber nos escuchó en silencio mientras Richter explicaba el hallazgo, el refugio, los objetos personales franceses y, sobre todo, la bandera blanca, inmaculada y cuidadosamente doblada. Gruber tomó la bandera con sus dedos enguantados, la examinó. Su rostro, normalmente impasible, mostró un atisbo de perplejidad. Una bandera de rendición, murmuró, más para sí mismo. En la tierra de nadie, abandonada, ¿por qué no la usó? Richter presentó la carta a medio escribir. Yo le traduje las frases clave: el miedo, la desesperación, la decisión difícil y el encuentro inminente. Gruber se reclinó en su silla, sus ojos fijos en la bandera. Esto no es un soldado común, dijo finalmente, su voz grave. Si quería rendirse, lo habría hecho. Si era un desertor, habría huido. Franz, que se sentía incómodo con toda la situación, preguntó si la bandera era un engaño. Podría ser, respondió Gruber, pero es una forma extraña de un engaño, y la carta es demasiado personal. La decisión del oficial era crucial. Una bandera blanca en la tierra de nadie era un símbolo poderoso, cargado de significados. Podría indicar un desertor, un intento de negociación, o algo más siniestro. La situación era un dilema militar y moral. Gruber ordenó que la bandera y los objetos fueran analizados por los especialistas de inteligencia para buscar cualquier pista oculta, pero su mirada se posó en la bandera de nuevo. Este hombre, dijo, refiriéndose al soldado francés anónimo, estaba en una encrucijada, y esta bandera es la evidencia de una decisión tomada, o no tomada. La conversación en el dugout se centró en la posibilidad de que el refugio fuera un punto de encuentro para una deserción o para un contacto secreto. La bandera blanca, en ese contexto, podría ser un símbolo de paz, no con el enemigo, sino consigo mismo, o con alguien más. El misterio del encuentro y la decisión difícil se cernía sobre nosotros. La decisión del oficial reflejó la complejidad de este hallazgo, que iba más allá de la simple estrategia militar y se adentraba en la mente de un hombre al límite, un enigma que la guerra había dejado al descubierto. Los especialistas de inteligencia examinaron la bandera y los objetos del refugio. No encontraron explosivos ni mensajes ocultos, pero la calidad del papel de la carta y el tipo de tela de la bandera eran de manufactura civil, no militar, lo que reforzaba la idea de que eran objetos personales. De vuelta en el dugout de Gruber, la discusión continuó. La ausencia de un cuerpo, la carta a medio escribir y la bandera blanca tan cuidadosamente colocada, todo apuntaba a un escenario particular. Gruber, con un mapa de la tierra de nadie desplegado sobre la mesa, comenzó a formular su teoría. Este refugio no era un puesto de avanzada, explicó, y el hombre que lo usó no quería ser encontrado, al menos no por nosotros. Señaló el mapa. La carta habla de un encuentro y de una decisión difícil. La bandera blanca no se dejó como señal de rendición a gran escala, no públicamente. Es demasiado pequeña, demasiado discreta. Franz preguntó si era un intento de deserción. Posiblemente, respondió Gruber, pero no una deserción directa hacia nuestras líneas. Si quería pasarse, habría usado la bandera para identificarse. Esto es diferente. Gruber propuso lo que llamó la teoría del despertar. Él creía que el soldado francés había llegado a un punto de quiebre, una crisis moral o psicológica provocada por el horror de la guerra. La carta era su despedida o su reflexión final antes de tomar una decisión trascendental. La decisión difícil no era una opción militar, sino una elección personal, quizás entre la vida en las trincheras y otra forma de existencia. La bandera blanca, continuó Gruber, su voz más baja, podría ser un símbolo de su renuncia a la guerra, a ambos bandos, una rendición personal a sí mismo, a su propia paz.
Yo me pregunté si el encuentro no era con otra persona, sino consigo mismo. La idea de un soldado tan profundamente afectado que buscaba una forma de escapar de la guerra de una manera tan personal y simbólica era impactante. El sargento Richter asintió lentamente. He visto hombres quebrarse antes, pero nunca de esta manera. Gruber concluyó que el refugio era un punto de reflexión, un lugar donde este soldado había tomado su última decisión. La bandera, entonces, era el testimonio de esa elección, un símbolo silencioso de su despertar a la futilidad de la lucha. El misterio no era quién era el hombre, sino qué destino había elegido, o qué había sucedido después de dejar ese refugio. La teoría del despertar nos dio una visión más profunda y sombría de las cicatrices invisibles que la guerra dejaba en la mente humana, un enigma que resonaba más allá del fragor de la batalla. Con la sombría revelación de la impresión en el suelo del refugio, el sargento Richter decidió que debíamos expandir nuestra búsqueda. Si un cuerpo había sido arrastrado, o si el soldado había abandonado el refugio por su cuenta, tenía que haber un rastro en el exterior. Salimos con la misma cautela con la que habíamos entrado, nuestros ojos ahora entrenados para buscar el más mínimo indicio en el paisaje desolado. El terreno alrededor del refugio era un caos de cráteres y barro, pero empezamos a rastrear, en círculos concéntricos, buscando cualquier perturbación. El viento había soplado el polvo, y la lluvia de la noche anterior había alisado muchas superficies, haciendo la tarea extremadamente difícil. Era como buscar una aguja en un pajar de lodo. Franz, con su vista de lince, fue el primero en encontrar algo. Cerca de donde el refugio se unía con la tierra, notó una serie de pequeñas piedras desplazadas, y luego, una marca tenue en el barro que no parecía una huella de bota militar. Era más ancha, como si algo pesado y arrastrado hubiera pasado. Por allí, aquí, exclamó, señalando con el pie. Parece un rastro, no de botas. El sargento Richter se arrodilló, examinando la marca. La rastreó con su dedo. Tienes razón, dijo, su voz grave. Es un rastro inconcluso. La marca serpenteaba a través de la hierba marchita y el barro, dirigiéndose hacia una línea de cráteres más grandes, en dirección a la zona neutral, donde la presencia de ambos bandos era más impredecible. La marca no era profunda, lo que sugería que lo que fuera que había pasado por allí no era extraordinariamente pesado, o que había sido arrastrado con una fuerza considerable. Franz preguntó si era un animal grande. Richter negó con la cabeza. Demasiado regular para ser un animal, y demasiado recto en algunos tramos. El rastro se detuvo abruptamente en el borde de un gran cráter lleno de agua fangosa. Allí, no había más marcas. Era como si lo que fuera que había dejado el rastro, o la persona, hubiera desaparecido en el aire. El sargento Richter examinó el cráter, pero no había nada. Sin embargo, su mirada se posó en un pequeño trozo de tela oscura, apenas visible, que flotaba en el agua. Con un palo, lo recogió con cuidado. Era un trozo de tela de uniforme, pero no francés ni alemán. Era de un color oscuro, casi negro, y el tejido era áspero, inusual. El rastro inconcluso y el trozo de tela misteriosa nos dejaron con más preguntas que respuestas. La desaparición del soldado francés no era simple. Había una intervención, un final inesperado que el barro de la tierra de nadie había intentado ocultar. La verdad detrás del refugio silencioso y la bandera blanca se volvía cada vez más oscura y compleja, sugiriendo una tercera parte en este drama humano de la guerra. Con la sombría revelación de la impresión en el suelo del refugio, el sargento Richter decidió que debíamos expandir nuestra búsqueda. Si un cuerpo había sido arrastrado, o si el soldado había abandonado el refugio por su cuenta, tenía que haber un rastro en el exterior. Salimos con la misma cautela con la que habíamos entrado, nuestros ojos ahora entrenados para buscar el más mínimo indicio en el paisaje desolado. El terreno alrededor del refugio era un caos de cráteres y barro, pero empezamos a rastrear, en círculos concéntricos, buscando cualquier perturbación. El viento había soplado el polvo, y la lluvia de la noche anterior había alisado muchas superficies, haciendo la tarea extremadamente difícil. Era como buscar una aguja en un pajar de lodo. Franz, con su vista de lince, fue el primero en encontrar algo. Cerca de donde el refugio se unía con la tierra, notó una serie de pequeñas piedras desplazadas, y luego, una marca tenue en el barro que no parecía una huella de bota militar. Era más ancha, como si algo pesado y arrastrado hubiera pasado. Por allí, aquí, exclamó, señalando con el pie. Parece un rastro, no de botas. El sargento Richter se arrodilló,
examinando la marca. La rastreó con su dedo. «Tienes razón», dijo, su voz grave. «Es un rastro inconcluso». La marca serpenteaba a través de la hierba marchita y el barro, dirigiéndose hacia una línea de cráteres más grandes, en dirección a la zona neutral, donde la presencia de ambos bandos era más impredecible. La marca no era profunda, lo que sugería que lo que fuera que había pasado por allí no era extraordinariamente pesado, o que había sido arrastrado con una fuerza considerable. Franz preguntó si era un animal grande. Richter negó con la cabeza. Demasiado regular para ser un animal, y demasiado recto en algunos tramos. El rastro se detuvo abruptamente en el borde de un gran cráter lleno de agua fangosa. Allí no había más marcas. Era como si lo que fuera que había dejado el rastro, o la persona, hubiera desaparecido en el aire. El sargento Richter examinó el cráter, pero no había nada. Sin embargo, su mirada se posó en un pequeño trozo de tela oscura, apenas visible, que flotaba en el agua. Con un palo, lo recogió con cuidado. Era un trozo de tela de uniforme, pero no francés ni alemán. Era de un color oscuro, casi negro, y el tejido era áspero, inusual. El rastro inconcluso y el trozo de tela misteriosa nos dejaron con más preguntas que respuestas. La desaparición del soldado francés no era simple. Había una intervención, un final inesperado que el barro de la tierra de nadie había intentado ocultar. La verdad detrás del refugio silencioso y la bandera blanca se volvía cada vez más oscura y compleja, sugiriendo una tercera parte en este drama humano de la guerra. De vuelta en el dugout de mando, presentamos el trozo de tela oscura al Hauptmann Brandt. Lo examinó con el mismo cuidado metódico con el que había abordado el mensaje cifrado. Lo frotó entre sus dedos, lo sostuvo a la luz de la lámpara, e incluso lo olió. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo en un gesto de profunda preocupación. «Esto no es de ningún uniforme que conozcamos», dijo finalmente. Su voz era grave. «Ni francés, ni británico, ni el nuestro, ni belga, ni estadounidense». Franz preguntó si era ropa civil. Brandt negó con la cabeza. «Demasiado resistente para ser civil, demasiado bien tejido. Esto es parte de un uniforme, o de algo que se parece mucho a un uniforme». El sargento Richter mencionó el rastro inconcluso, como parecía que algo había sido arrastrado, y la desaparición del soldado francés. Brandt miró el trozo de tela, luego el mapa del frente. Su mirada se posó en una pequeña zona al sur, un sector pantanoso y poco transitado, considerado una zona muerta entre las líneas. «Esto», dijo Brandt, levantando la tela, «es de un grupo que opera en las sombras, mercenarios, o elementos especiales de inteligencia que trabajan fuera de la estructura militar oficial. Podría ser de un desertor o un infiltrado». La teoría de Brandt era inquietante. Sugería que el soldado francés no había desaparecido por sí solo, sino que había sido recogido o neutralizado por una tercera parte, un grupo que operaba con sus propias reglas en la tierra de nadie. La bandera blanca y la carta a medio escribir cobraban un nuevo y oscuro significado. El encuentro y la decisión difícil del soldado francés podrían haber estado relacionados con este grupo enigmático. «Quizás el soldado francés no quería rendirse a nosotros», especuló Brandt. Su voz era baja. «Quizás buscaba un tipo diferente de paz, o un camino de escape que iba más allá de las líneas». La posibilidad de que hubiera un grupo operando entre las líneas, moviéndose libremente por la tierra de nadie, era aterradora. Sugería una red de espionaje o subversión mucho más compleja de lo que habíamos imaginado, una que se aprovechaba de la desesperación de los soldados para sus propios fines. El secreto compartido entre el soldado francés y ese grupo desconocido en la tierra de nadie era un enigma que no podíamos resolver por completo. La historia del refugio silencioso y la bandera blanca había revelado no solo la profunda crisis de un hombre, sino también la existencia de fuerzas ocultas que operaban en las sombras de la guerra, recolectando no solo información, sino también almas. La verdad, aunque incompleta, era una sombría adición a la ya brutal realidad de la contienda. La información sobre la posible existencia de un grupo operando en la tierra de nadie conmovió los más altos niveles de inteligencia. El Hauptmann Brandt dedicó semanas a investigar el trozo de tela y a rastrear cualquier otro indicio de su origen. Se enviaron patrullas de reconocimiento especiales al sector pantanoso que Brandt había señalado, pero no encontraron nada. El rastro se había desvanecido, como si los operadores del uniforme oscuro se hubieran disuelto en la neblina de la guerra. El refugio silencioso fue desmantelado, sus restos cubiertos con tierra para no dejar rastro. La bandera blanca, la carta
a medio escribir, y los pocos objetos del soldado francés fueron guardados en una caja fuerte bajo llave, como evidencia de un misterio que no podíamos resolver por completo. El destino del soldado francés, su decisión difícil y su encuentro, se convirtieron en uno de los muchos enigmas sin respuesta que la guerra había dejado a su paso. Para nosotros, los soldados que habíamos descubierto el refugio, la experiencia dejó una huella profunda. El sargento Richter, siempre pragmático, me dijo que la guerra era una caja de sorpresas, y que lo que veíamos en la superficie era solo una pequeña parte de lo que realmente estaba sucediendo. Franz, el joven soldado, nunca se recuperó del todo de la experiencia. La idea de que había gente desapareciendo en la tierra de nadie, sin dejar rastro, lo persiguió. Comenzó a ver sombras en cada esquina, temiendo que la niebla pudiera reclamarlo a él también. Para mí, el refugio silencioso y su bandera blanca se convirtieron en un símbolo de las batallas invisibles que se libraban en las mentes de los hombres. El soldado francés, con su desesperación y su búsqueda de paz, representaba una verdad universal, que incluso en el caos más absoluto, el alma humana busca su propio camino, su propia forma de rendirse o de escapar. A veces, en la quietud de la noche, el eco de esa historia resonaba en mi memoria. El misterio de la bandera blanca, un signo de paz en un lugar de guerra, se convirtió en un recordatorio de que bajo el estruendo de los cañones y el grito de los hombres, se ocultaban incontables historias de sacrificio personal, de decisiones imposibles y de destinos que nunca serían completamente revelados. El legado del silencio en la tierra de nadie perduró, una advertencia de que la guerra no solo mataba cuerpos, sino que también enterraba verdades.